El mensaje del día de hoy, dígale al que tiene al lado, dígale: Dios sí lo va a cumplir. Dios lo cumplirá. Él no es hijo de hombre para mentir. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. El mensaje del día de hoy es un poco diferente, porque el Señor habló a mi corazón esta semana y me dijo: mande la razón, vaya y dígales. Ezequiel capítulo 12, el versículo 22. Acompáñenme por favor. Ezequiel capítulo 12, el versículo 22 al 25. Dice la palabra del Señor: hijo de hombre, de hecho versículo 21, vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues: se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. ¿Cuántos dicen amén? Porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinaciones de lisonjeros en medio de la casa de Israel, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, hermana iglesia, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor, amado hermano. Qué tremendo que aunque nosotros somos infieles, que aunque nosotros somos rebeldes, aunque nos cuesta estar bajo sujeción, aunque muchas veces, amado hermano, actuamos en nuestra naturaleza humana, el Señor sigue siendo fiel. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Fallamos constantemente en nuestros pensamientos, fallamos constantemente en nuestras prácticas, pero nuestro Señor jamás nos va a fallar. Él sigue siendo fiel. La buena noticia para usted y para mí es que aunque la semana fue pesada, aunque quizás tomamos malas decisiones, dudamos de las promesas de Dios, su palabra declara que cada mañana son sus misericordias. Hermano, desempolves esa tristeza, desempolves ese temor, desempolves esa ansiedad. Dígale en esta mañana: Señor, tus misericordias son cada mañana. Y hoy hay una palabra de bendición que dice: yo, dice Jehová, cumpliré las promesas. Los sueños que un día te di, lo que un día oraron por ti, estoy completamente seguro que todos los que estamos congregados en esta mañana, Dios nos ha dado una visión, Dios nos ha dado sueños. O quizás ha venido un pastor, sus papás, un líder espiritual, y le han dicho, le han profetizado lo que va a ser de su vida, de que usted va a estar sujetado a la voluntad del Padre, a que usted le va a servir al Señor en una congregación, en un altar, en que Dios te va a usar como restaurador de portillos, en que en ti siempre va a haber palabra de consuelo, palabra de esperanza, en que Dios te va a usar como la luz de este mundo para levantar a los pequeñuelos, amado hermano, en que su hogar va a ser restaurado, en que el Señor lo va a sanar, en que usted, amado hermano, va a poder prosperar y en usted se van a cortar maldiciones generacionales, en que por fin vamos a poder descansar en paz, en que aunque la higuera no florezca, amado hermano, todo va a estar bien, porque su Señor y su Salvador está en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Hoy he venido a recordarle: Dios sí lo va a cumplir, no tardará más. Por eso en esta mañana yo le decía: Señor, porque no crea, no por ser pastor soy ajeno a los procesos de Dios. Por el contrario, veía un meme: a sus soldados más preciosos les pone las mejores cargas. Amado hermano, nos desanimamos también, pasamos procesos que quisiéramos huir. Siempre se los he dicho, digo: mañana no voy a la iglesia, pero me recuerdo que soy el pastor y tengo que salir corriendo, amado hermano. A todos nos pasa.
y es válido, porque somos humanos, porque no somos superhumanos, pero Dios sigue siendo fiel y Él le da las fuerzas al que no las tiene y el ánimo al que está desanimado. Él consuela, amado hermano. Dice: bienaventurados los que lloran, porque estos recibirán consolación. Cuando usted y yo nos mostramos vulnerables, el poder de Dios se manifiesta en nuestras debilidades. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 12, vio una visión tremenda, subió al tercer cielo. No sabe si en espíritu o en la carne, pero ciertamente no se glorió de tal visión, sino que dijo: pero también le he dicho al Señor, quítame este aguijón. Se lo dijo una vez, se lo dijo 2 veces, se lo dijo 3 veces. Y quizás hay personas esta mañana que le han dicho: Señor, no quiero este proceso. Señor, tú sabes cuánto me duele. Señor, por favor, basta, háblame. Pero el Señor le respondió y hoy te dice, amado hermano: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El que débil es, diga conmigo en esta mañana: fuerte soy, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Le decía al Señor: ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a cumplir? Y Él me decía: el proceso del cumplimiento de su visión, de sus promesas, de lo que ha depositado en nosotros. Por eso quiero que me acompañe a Marcos, por favor, el capítulo 4, el versículo 26. Me va a hablar de este proceso del crecimiento de la semilla. ¿Cómo Dios lo va a hacer? ¿Cuál es el proceso para ver el cumplimiento de los sueños de Dios, del propósito de Dios en mi vida? Parábola del crecimiento de la semilla. Dígame amén cuando lo tenga, por favor. Dice la palabra del Señor. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, léalo conmigo por favor, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Tremenda palabra, ¿no le parece? ¿Cuál es el proceso que nos está dando ahí? Quiero que en esta mañana veamos las 3 estaciones del crecimiento, las 3 estaciones del cumplimiento. Según esta parábola que acabamos de leer, tenemos la primera estación, que es la estación de la siembra. Dice allí que vino el labrador y ¿qué hizo? Abrió la tierra. Esta es la estación de la espera, porque él va a dormir, porque pasa el tiempo y quizás no ve ya el fruto, sino tiene que, dígale al que tiene al lado, esperar, tener paciencia. Y el tercero termina la parábola diciendo la estación de la ¿qué? De la siega, donde por fin podemos ver el fruto. ¿En qué estación está usted, hermano? Quiero hablar en este momento de estas 3 estaciones, porque la primera, usted lee Ezequiel capítulo 36, el versículo 9. Voy dando los versículos, usted anótelos por favor. Dice: seréis labrados y sembrados. Y mire, yo puse ahí la fotico. Viene el labrador con una pala y empieza a abrir esa tierra. Es necesario el quebrantamiento, son necesarios los procesos, porque en este capítulo 36 el Señor quiere explicarnos que quiere mudar este corazón de piedra para darnos un corazón de carne. Cuando usted lee en Marcos capítulo 4 y el versículo 1 está la parábola del sembrador, y dice que se lanza la semilla y una cae al lado de la calle, ¿se acuerda? Otra semilla cae en pedregales, otra semilla, amado hermano, queda en partes donde no puede dar un fruto. Y lo que el Señor quiere hacer en nosotros es romper nuestro corazón de piedra. Él quiere, amado, que usted y yo, cuando envíe y ponga y deposite esa semilla, pueda dar el fruto esperado.
Por eso viene el quebrantamiento. Segunda de Timoteo capítulo 2, el versículo 6 dice que se debe trabajar primero en la tierra para verse un fruto. Y lo que primero Dios hace para que usted y yo podamos ver la visión cumplida es trabajar en nuestro carácter. ¿Cuántos dicen amén? Es trabajar, amado hermano, en nuestro corazón. Primera de Corintios capítulo 9, el versículo 10 dice que el que ara debe hacerlo con esperanza. Amado hermano, créame que siempre que Dios está trabajando en esos procesos que quisiéramos huir, es con esperanza, porque la esperanza no avergüenza. Amado hermano, ¿quieres sacar lo mejor de ti y quitar lo peor de nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Es necesario estos procesos para que usted y yo seamos fértiles, para que usted y yo podamos dar fruto, y fruto en abundancia. Por eso dice en Lucas capítulo 9, el versículo 62, que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de heredar el reino de los cielos. Amado hermano, una vez el Señor empieza un proceso, Él es fiel y justo para terminar la buena obra que ha empezado en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso esta estación es donde viene, amado hermano, este quebrantamiento. Es donde Él cambia nuestras vidas. Es donde Él quiere que usted y yo perdamos el control, porque muchas veces nos aferramos a cosas, nos aferramos a personas, nos aferramos a procesos. Pero en este proceso, en esta primera estación, es donde viene, amado hermano, donde perdemos el control, donde ponemos la mano en el arado y ya perdemos nuestra propia voluntad y nos sujetamos a la voluntad de Dios. Recuerde al apóstol Pedro, que le dijo que vendría uno y lo ceñiría y lo llevaría aún donde él no quería estar. Eso, amado hermano, se depositó esa semilla, se labró esa tierra y ciertamente se cumplió, porque ya no dependemos de nosotros. Dice el Salmo capítulo 100, el versículo 3, que el hombre no se creó a sí mismo, y como usted no es creador de usted mismo, su voluntad está sujeta a su creador. ¿Cuántos dicen amén? En esta primera estación Él nos abre, nos quiebra, amado hermano, nos rendimos a Él, pero hay una esperanza, porque Él pone sus palabras en nosotros. Él pone su propósito y su visión, y empieza la segunda estación, que es la estación, dígale al que tiene al lado, del tiempo, de la espera, de la paciencia. Dice el Salmo 37, versículo 7: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Qué difícil es esta segunda estación, ¿verdad? Porque, amado hermano, mire, usted tiene la bienaventuranza de que en esta congregación todos los domingos, para el que quiera, para el que obedece y tiene fe, el pastor, los líderes oran por ustedes y se envía una palabra de bendición de parte del Señor. Usted dirá, pero eso fue el pastor. No, hermano, la Biblia declara allí en la epístola de Pedro que los hombres de Dios fueron inspirados para hablar por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted recibe esa palabra, uno sale empoderado los domingos, ¿no le parece? Dice, bueno, Señor, yo te voy a servir, voy a vivir en santidad. Los sueños que nos ha dado, hermano, si le contara los sueños tremendos que Dios me ha dado, voy a orar por los enfermos, vamos a viajar a las naciones. Y viene ese fuego, se deposita la semilla, pero viene el tiempo de la espera. ¿Y qué si no pasa nada? Por el contrario, muchas veces pareciésemos estar en un lugar totalmente diferente a lo que Dios ya habló un día, a los sueños y a las metas que Dios le ha dado. ¿Sabe qué puede traer esto? Amargura. ¿Sabe qué puede traer esto? Frustración, desánimo. Y llegamos a pensar, como en Ezequiel capítulo 12, este refrán: Dios no lo va a cumplir, Dios se olvidó de mí. Señor, ¿estaré en pecado? ¿En qué te estoy fallando? ¿Será que sí es para mí? Pero recuerde cuál era la promesa: Dios mismo lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Aquí en el tiempo está diciendo: usted guarde silencio y espere en el Señor. Dice el Salmo 42:11: ¿por qué te abates, oh alma mía? Cuando no vemos el resultado del fruto ya prontamente, ¿qué hace el salmista?
empezamos ahí a amargarnos. ¿Por qué te abates? Pero Él termina diciendo: esperaré aún en Él, porque aún habré de alabarle. Amado hermano, en el tiempo de espera usted alábelo. ¿Cuántos dicen amén? En el tiempo de espera usted confía en el Señor. En el Señor, ¿cuántos dicen amén? Dice el Salmo 130, el versículo 5: porque en tu palabra esperaré. Tremendos procesos que vivió el rey David, ¿no le parece? Pero él decía: en tu palabra, en lo que hizo con Moisés, en lo que hizo con los grandes héroes de la fe, también yo confío, porque yo sé que la mano de Jehová no se ha cortado para salvarnos. ¿Cuántos creen que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Pero también es nuestro Dios. También, amado hermano, usted no es primo, ni nieto, ni sobrino de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 40:31, ustedes la saben: los que esperan en Jehová. ¿Esto es qué va a pasar? En esta estación de la espera, usted espérese en el Señor, porque la gente lo va a desilusionar. Las personas nos van a fallar, amado hermano. Yo le puedo fallar, pero Cristo jamás te va a fallar. Él es el que más tiene paciencia. ¿Usted sabe por qué estoy aquí como pastor en este altar? Fue por la paciencia de Dios. Porque igual que Gedeón en Jueces capítulo 6, se revela Gedeón, amado hermano, le dice que es un guerrero valiente, le dice que con esa su fuerza lo iba a usar. Y Gedeón, ¿cómo responde? Le dice: no, espere, déjeme, yo voy a la casa, usted espéreme aquí y yo le traigo una cosita que le tengo guardada. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Sabe? Cuando era niño el Señor me dio promesas. Mire, yo me gradué de bachillerato y vea cómo Dios lo hace para enviar la palabra. Se burlaron y me hicieron bullying por ser cristiano, y la toga que me dieron decía pastor, y todos riéndose: pastor Brian, y yo todo avergonzado. Pero ¿sabe? Era la visión de Dios, eran los sueños de Dios. Pasó el tiempo y como Gedeón no quise. Le dije: espere un segundo, voy a ir a Egipto un segundito, ya vengo. Y cuando falleció papá, ¿sabe? Y entré al lugar en el hospital y él ya no estaba con vida. Allí estaba el maestro esperándome con los brazos abiertos. Siempre pensé, por el desconocimiento de la escritura, que como recogió a mi papá ese día, entonces ese día por pura chepa, ¡prum!, tome a ver usted, no hay quien más, hágale usted. No, hermano, no fue así. Es que desde antes de la fundación del mundo Él había fijado su mirada a nosotros. Desde que antes del vientre de mi madre sabía que iba a ser profeta de las naciones. Él me esperó, me limpió, me redimió y me dio un propósito. Y estoy seguro que Él está esperando a más de uno en esta mañana. Mi hijito va a volver, mi hijito me va a poner en primer lugar, mi hijito me va a servir, mi hijito se va a levantar en fe a la madrugada, mi hijito ahora sí va a ser radical. Él nos tiene paciencia, amado hermano. Gedeón, ¿cuánto se demoró? No lo sé, pero yo sí sé cuánto me demoré: 14 años, amado hermano. ¿Cuánto usted se está demorando para correr tras la visión? No lo hagas esperar, amado hermano, porque quizás es muy tarde. Mientras haya vida y esperanza. Pero vemos todos los días cómo muere gente. Vemos todos los días, amado hermano, cómo está la humanidad. La violencia abunda y Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Corre a cumplir tus votos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Este es el tiempo, la estación ¿de qué? De la espera. No se desanime, siga esperando, porque los que esperan en Jehová, estos tendrán nuevas fuerzas, correrán. ¿Por qué está correrán y no caminarán primero? Porque dice: correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Sabe? Porque cuando usted inicia apasionado con el Señor, usted inicia corriendo. Mire lo que hace la estación de la espera. Iniciamos corriendo, apasionados, queremos servir, queremos hacer. Pero en el proceso de la espera, mire qué tremendo esto. Cuando iniciamos, vimos unas señales tremendas, hermano. De verdad, vino un de nuevo de la palabra.
que yo era muy burro, hermano. No me podía ni memorizar un versículo bíblico. Hacía el oso, yo estudié Derecho, y hacía el oso en una exposición allá en esa universidad. Me daba pena por el espíritu de inferioridad. Me daba pena tocar delante del público, siendo ya músico también. No había tal atributo en nosotros. Pero cuando el Señor deposita su semilla y labra nuestra tierra, amado hermano, vienen cosas que nunca imaginamos. Empezamos a predicar con denuedo. Empezamos a expandirse el depósito de Dios en nuestra vida. Una fe, hermano, que eso abríamos las aguas en dos. Amado hermano, el Señor nos permite unas cosas tremendas, viajar a otra nación y ver la gloria de Dios. Pero después viene el tiempo de la espera. No pasa nada. Pareciese que el Señor se hubiera olvidado de nosotros. Viene la quietud. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a desanimar? Dígale que tiene al lado, lo vamos a buscar más. ¿Dónde perdí mi fe? No, Señor. Por el contrario, nos vamos a levantar en fe. ¿Cuántos dicen amén? Y por último viene la estación de la siega. Cuando usted espera en el Señor, cuando usted deposita su confianza en Dios, cuando usted permanece en lo que Dios ha dicho de usted, cuando menos se dé cuenta, Dios cumple. Y hoy nos decía el Señor, Ezequiel capítulo 12, yo mismo daré el cumplimiento prontamente. ¿Cuántos dicen amén? He venido a decirte, Dios sí lo va a cumplir. Dios sí lo va a cumplir. Por eso quiero que pensemos en tres personas. Yo puse un consejo ahí: fe, paciencia y perseverancia para las tres estaciones. Fe, paciencia y perseverancia. Dígalo conmigo: fe, paciencia y perseverancia. ¿En cuál estación estás? ¿En el quebrantamiento? ¿Se te dio la palabra, la visión, el sueño? ¿Estás en la estación de la espera, ya casi, ya merito? ¿O ya has visto el cumplimiento de su palabra? Vamos a ver, pensemos en Abraham, por favor. Vamos a pensar en Abraham y en estas tres estaciones. Cuando usted lee Génesis, el capítulo 12, el versículo 1 al 7, y había dicho Jehová a Abraham, salte de la tierra de tu parentela. ¿Se acuerda? ¿Y qué le dijo? Mire, depositó ahí la visión, una semilla: haré de ti una gran nación. ¿Cuáles fueron las promesas que se le dio a Abraham en ese momento? Que haría de él una gran nación, que todos los que lo bendijeran serían bendecidos y los que lo maldijeran serían maldecidos, que le daría una gran nación, una tierra que poseer. De hecho, usted el versículo 7, y él entra ahí a Canaán porque él obedece, y vienen estos cananeos y les dice: yo te daré esta tierra donde ellos habitan. Amado hermano, ¿cuáles son las promesas que Dios le ha dado? ¿Por qué? Siempre lo digo, ¿por qué el pasado de Génesis, el verbo está en pasado de Génesis 12:1? Y había dicho. ¿Cuántos años pasaron para que este hombre llamado Abraham tomara la decisión de obedecer a Dios? La Biblia lo dice, 75 años. 75 años, amado hermano. ¿Cuánto tiempo ha pasado y usted de pronto no ha obedecido? ¿Qué hizo que este hombre tomara la decisión? ¿Qué piensan ustedes? Se cree y se presume que allí en Ur de los Caldeos sus papás les iba muy bien económicamente, pero eran dados a la idolatría. Cuando usted y yo se nos da una promesa de Dios, no nos va a dejar tranquilos, porque eso va a arder dentro de nosotros. ¿Cómo saber si es de Dios esa promesa? Porque no nos va a dejar dormir, hermano. Hermano, yo sabía que era llamado a un ministerio, y aunque triunfé allá afuera, y aunque hice lo que hacía, dentro de mí siempre decía: usted le va a servir al Señor. Peleamos con el Señor. Jeremías 20, lamentaciones de Jeremías, dice: Señor, no más, recibo persecución a causa de tu palabra, renuncio, tiro la toalla. Pero ¿qué dice el hombrecito ahí? Pero hay un fuego dentro de mis huesos, me sedujiste y fui seducido. Si en ti hay un llamado, si en ti hay unas promesas y una visión, hasta que no le obedezcas al Señor, no te va a dejar en paz, porque si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Ahí viene la insatisfacción.
¿No le ha pasado? Que usted puede lograr sus sueños, sus objetivos, pero todavía hay algo que no lo hace feliz, que no lo sacia. Ese es el propósito de Dios. Pero cuando usted está bajo el propósito de Dios, usted se siente saciado. Mire, cuando ministramos yo me siento tan feliz, hermano, que no lo comparo con el dinero ni con el aplauso. Ser útil en las manos de Dios sacia nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Estar activo en un ministerio. Denle un fuerte aplauso al Señor. Abraham toma la decisión, pero mire cómo es a medias. Le dijo que sin su parentela, ¿se acuerda? Y se sale con ese chino llamado Lot. Y Lot en hebreo significa velo. Y qué tremendo, porque mire, llega y ve allá la estación de ¿qué? De la siembra. Viene ahora el tiempo del quebrantamiento. Viene hambre a la tierra. Y este hombre llamado Abraham no ve nada, no ve el fruto. ¿Y qué hace? Toma una decisión y se va para Egipto. Génesis capítulo 12. Y en Egipto, cuando usted no cree lo que Dios ha dicho, tomamos malas decisiones. Actuamos locamente, con ansiedad y temores, amado hermano. Y este hombre va y vende a su esposo. Usted conoce la historia. Empieza a mentir, empieza a hacerlo a la manera del mundo, amado hermano. Y esto solo nos va a traer lágrimas. Esto solo nos va a traer consecuencias. Génesis capítulo 13, amado hermano. Lot y él ya no podían, porque hay un velo. Y para que Dios pueda cumplir la promesa, esos velos se tienen que ir. Usted se tiene que desprender de las personas que no le edifican. Usted se tiene que desprender de las cosas que son anatema. ¿Cuántos dicen amén? Y solo fue hasta que fue quitado el velo, Lot, Dios volvió a hablar a Abraham y le dijo: te voy a bendecir, voy a traer el cumplimiento. Cuando usted siembra un frijolito, porque he hecho la tarea con mi hijo, no sé si usted ya le pusieron esa tarea con sus hijos. Entonces uno pone el vasito, es que lo iba a traer hoy pero se me quedó. Pone el frijolito y agua, ¿se acuerda? Entonces mi hijito, ya merito, no ha crecido nada. Al otro día, ya merito, no, nada. Pero ¡pum! Como decía en la parábola de Marcos 4, en un momento sale una ramita chiquitica. Quizás esa ramita chiquitica fue cuando Dios le volvió a hablar: yo lo voy a cumplir. Génesis 14, secuestran a Lot y unos pleitos y unos procesos. ¿Por qué estos procesos? Y tiene que Abraham ir, y bueno, procesos. Dígale que tiene al lado: procesos necesarios. El Señor está labrando, ¿no? Nuestro corazón, a quitar ese corazón de piedra. Pero en Génesis 15, Abraham dice: Señor, ha pasado el tiempo. Y viene el proceso de la espera. Ya ha pasado mucho tiempo. Y hasta mi mayordomo tiene hijos. Todos tienen hijos. Todos tienen el fruto. ¿Y mi fruto para cuándo? ¿Será que me va a suceder mi mayordomo? Él es el que se va a quedar con todo. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero en el proceso, en la estación del tiempo de la espera, amado hermano, nos quejábamos. ¿Cuándo, Señor? Y estamos en un lugar ubicado totalmente diferente a la promesa. Vemos que otros se adelantan, que otros ya tienen ese fruto, y uno ahí: Señor, pero ¿por qué este que ni sabía hablar? ¿Por qué ese que nunca apoyó al papá y míralo allá en un altar? ¿Y qué de mí si te he sido tan fiel? ¿Y sabe qué le dice el Señor? Le responde, lo puedes leer, lee todo el Génesis 15. Le dice: ese no te va a suceder, porque ciertamente Ezequiel 12, lo que yo hablé, yo lo cumpliré. Abraham, sal y mira hacia las estrellas, cuenta las estrellas, porque así será tus generaciones. Dele un fuerte aplauso, amado hermano. ¿Sabe por qué lo hizo de esa manera? Porque en el tiempo de espera, cuando Abraham no veía nada, él salía y miraba hacia los cielos y decía: Dios me lo prometió, así serán mis generaciones. Usted debe aferrarse a lo que Dios ha dicho. Hay temporadas difíciles, pero yo digo: Señor, tú lo prometiste. Me lo mostraste en sueños, me lo mostraste en visión. Los hombres de Dios que han orado por nosotros también lo han confirmado. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, amado hermano. Él lo va a cumplir. Y hoy he venido a decirte: Él lo va a cumplir. ¿Fue automático? No. Capítulo 16, Abraham toma una mala decisión. ¿Y qué hace? Dígale al que tiene al lado: Ismael.
en el proceso, en la estación de la espera, si usted toma un camino, un atajo, le va a ir mal, hermano. Usted no lo puede hacer en la ilegalidad. Usted tiene que esperar a Jehová en silencio. Dice en Lamentaciones capítulo 3. Usted tiene que esperar en Jehová, que quietico, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Trataron de engañar, de hacer un atajo. ¿Y sabe qué es Ismael? Consecuencias. Hasta hoy en día, mire las noticias, la guerra santa que hay allá. Amado hermano, tenga cuidado, no se afane. Abraham lo hizo, pero usted no lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Quizás usted puede salir de ese proceso haciendo una trampa, falsificando una firma, falsificando unos documentos, amado hermano. Todo tipo de propuestas nos han hecho en esta iglesia, y a mí también personalmente. Negocios que no son de Dios, amado hermano, porque no están dentro de la legalidad. Y quizás puedo ver un fruto en un momento, pero estoy seguro que la palabra no miente. Y lo que inicia en ilegalidad, amado hermano, eso está mal, va a terminar mal. Por eso hoy es un bello día para que nos pongamos en legalidad. ¿Cuántos dicen amén? Ponga en orden su casa, amado hermano. Hasta Génesis capítulo 18 Dios cumplió. Y viene la etapa, la estación de la siega. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios cumplió? Usted lee Romanos capítulo 4, léalo completo, hermano. Pero dice que Abraham creyó y le fue tomado por justicia. Dice que Abraham confesaba lo que no es como si fuese. Pero algo que me llama la atención es que Abraham creía esperanza contra esperanza. ¿Cuánto nos dura a nosotros la esperanza muchas veces? Yo le soy sincero, a mí muy poco, porque soy muy impaciente. Entonces a mí algo se me sale de control y ya empiezo y no me deja dormir. ¿Pero por qué me robaron? Ah, Señor, en cenizas estoy. Esa es mi personalidad. Pero ¿sabe qué hace el Señor para traer el cumplimiento en la estación de la siega? Creer esperanza contra esperanza. Podía que Abraham se desanimara, podía que Abraham quisiera salir huyendo. Falló con Ismael, amado hermano, pero él se levantaba y seguía creyendo. Dios lo va a cumplir. Miraba las estrellas, Dios me lo dijo. Y hoy yo quiero que usted piense de esa manera. Dios lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, desempolve los sueños de Dios. ¿Qué ha dicho Dios de ti? ¿Qué ha orado este servidor por ti? ¿Quién te han dicho tus papás? ¿Qué palabra se ha desetado? ¿Cuáles son los sueños? Piensa en este momento. ¿Listo? Dios los va a cumplir. Dios los va a cumplir. ¿Por qué dice que Abraham tenía un cuerpo de casi muerto? 99 años, casi 100 años. ¿Sabe por qué fue de esa manera? Porque es necesario que mate nuestra carnalidad, nuestra autodependencia. Porque cuando Abraham dijo, ya no lo voy a hacer y ya no puedo yo, no tengo el vigor, no tengo la naturaleza, justo allí dijo, usted no puede, yo sí puedo, tenga su fruto. Mire, me acuerdo de la primera liberación que Dios nos llevó a hacer. Tremendo. Empezamos solo a hablar de nuestro Señor Jesucristo, cuando de un momento la señora empezó a endemoniarse. Y yo le dije, está enfermita, llamen a la policía, llame a una médica. Y dijo, no. Y yo, ay, ¿y ahora a quién llamo? Mi papá no está. Un llamado de emergencia. Hermano, qué miedo tan berraco. Ezequiel 28 dice que la presencia satánica trae temor, trae miedo. Y yo dije, ¿ahora qué hago? Y dije, la verdad no fui llamado para esto. No, Señor, yo no puedo. Pero vino la voz de Dios y me dijo, yo sí puedo, déjame a mí. Amado hermano, justo cuando Abraham dijo no, Sara se rió, eso es imposible. Justo allí Dios se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Mire, el pueblo de Dios, solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida, porque el tiempo de espera en el desierto, la estación de la espera, mata nuestra carnalidad, mata nuestra autodependencia, mata nuestra seguridad en nosotros mismos.
Solo los hombres del Espíritu pueden ver el cumplimiento de la visión de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Eso me gustó. ¿Qué tuvo Abraham? Fe. Dígale al que tiene al lado: tenga fe, hermano. Tenga fe. Y si usted no tiene fe, dígale: Señor, yo esta semana le decía, ¿por qué? ¿Dónde perdí mi fe? ¿Con quién estoy caminando? ¿Qué pasó, Señor? Señor, ayúdame en mi incredulidad. Así no oró el papá del hijo endemoniado. Ayúdame en mi incredulidad. Romanos 12:3: a cada uno se nos ha dado una medida de fe. ¿Cómo está esa medida? Dígale: Señor, auméntala. Aumenta mi fe, porque al que cree todo le es posible. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Cree. Vamos, sacuda al que tiene al lado. Dígale: crea, vea, yo lo voy a hacer. Venga a ver, hermanos, venga a ver, sacudimos. Hermana, crea. Dios la va a usar, Dios la va a sanar. Sacuda al que tiene al lado. Crea, hermano, que las cosas pueden cambiar. A veces es bueno que lo sacudan a uno, ¿cierto? Crea. A ver, levántese. Deje esa quejabanza. Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Dígale que tiene al lado: Dios lo va a cumplir. Número 2, pensemos en José, el soñador. Génesis 37. La estación de la siembra. Empezó, amado hermano, Dios a darle sueños y visiones a José. ¿Se acuerda? Los espigos se rindieron delante de él. Ahí puse una fotico. Él se lo cuenta a sus padres, a sus hermanos. Ve cómo las estrellas del cielo se rinden delante de él. Unos sueños gloriosos, hermano. Pero ¿qué hacen sus hermanos? Dicen que no, o sea, nos vamos a postrar delante de usted. O sea, usted va a ser nuestro pastor, nuestro líder. Y los papás: pero yo también voy a ser, o sea, vamos a estar bajo sujeción de usted. Ah, que miren este chino. Hermano, quiero contarle una experiencia. Cuando el Señor nos llamó, Él confirmó nuestro llamado la primera semana por medio de una visión, de un sueño. Le voy a contar el sueño. Imagínese, hermano, que yo iba cargando, eso lo conté en el libro de Nacido del Espíritu, y yo iba con mi papá en una silla de ruedas, y era muy pesada esa silla, muy pesada. Y recuerdo que habían 2 personas cercanas al lado mío, y yo le decía: ayúdeme a cargarlo, no puedo. Y ella me decía: yo tampoco puedo, solo usted puede. Y miraba al otro lado y le decía: por favor, ayúdenme, no puedo. Y el otro me decía: tampoco, no puedo, es muy pesado, solo usted puede. No había quien me ayudara, amado hermano. Y justo cuando llegué en el hospital, venían y recogían a mi papá. Yo le miraba los pies, sus pies estaban vueltos nada, cortados, hinchados, vueltos nada. Y venía un pastor que me recuerdo que se llamaba Oral Roberts, y me decía: tranquilo, lo peinaba, lo subía a un ascensor y se iba. Y me desperté. No hacemos doctrinas de los sueños, pero cuando Dios nos da un sueño y una visión, es para toda la vida. Ahora entiendo que esa carga es el ministerio, y solo yo la puedo cargar, amado hermano. Los llamados son intransferibles. El cabot de Dios, el peso de Dios, es una gran responsabilidad. ¿Y sabe por qué le cuento el sueño? Porque se iban a venir estaciones difíciles, pero eso es sueño. Cuando vienen procesos, le digo: Señor, tú lo dijiste, solo yo puedo soportarlo. Ay de mí si no lo hago. Si acaso yo, dijo el apóstol Pablo, los sueños y las visiones son el instrumento que Dios usa para sostenernos en los tiempos difíciles, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? José contó el sueño, grave error. Mire, yo soy un soñador, pero hay sueños que son solo para nosotros. No lo expanda a todo el mundo. Cuide, porque no vaya a ser que sus hermanos, como José, o los más cercanos, no tengan un corazón para recibir esa promesa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pasó? Vino la estación de la siembra, el quebrantamiento para José.
Nadie quiere ser quebrado. Recuerdo que cuando iniciamos, esa era nuestra oración: Señor, quiébranos, examíname y pruébame, mátame. Porque si usted lo entiende y es ágil en el proceso y lo supera, viene la estación de la siega. ¿Cuántos dicen amén? Pero no queremos, nos duele. El apóstol Pablo decía, 1 Corintios capítulo 15: os aseguro que todos los días muero. Esa es la estación de la siembra. Los hermanos de José le tuvieron envidia, lo querían matar. Ahí viene el soñador: no te van a entender. Usted dice, pero me estoy volviendo loco, eso tengo unos sueños, eso tengo unas palabras, unas visiones, y usted las anota y usted dice, no, yo estoy es como loco. No, usted es un hijo de Dios y Dios lo va a cumplir. Las personas no nos van a entender, amado hermano. Lo cogieron a Joseito y ¿qué hicieron? Lo tiraron a una cisterna. ¿Qué hizo el proceso, amado hermano de Dios? Vinieron y lo vendieron como esclavo a los madianitas. Viene el capítulo, amado hermano, 37, el capítulo 39, y José allí en la casa de Potifar, de este hombre de renombre en Egipto. Quizás él pudo llegar a pensar: entiendo cómo lo va a hacer Dios. Mire, ya estoy cerca del palacio, ya casi veré la visión, vi esa primera ramita. Pero ¿sabe qué pasa en esta estación del quebrantamiento? Siendo un justo y siendo bueno, resulta en una cárcel. Porque la esposa del Poti, ¿qué pasa? Lo seduce. Proverbios 7, la astucia de la ramera. Y finalmente se asia de sus ropas. Y el otro sale huyendo. Pero con las ropas, con las vestiduras de este hombre, hace que 10 años se presume José está en la cárcel. La cárcel es la estación de la espera. Usted lee el Salmo 105, el versículo 17 al 19. Leámoslo, por favor. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Versículo 17. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Mira, amado hermano, ¿cuál fue el resultado? La palabra que Dios deposita en nosotros nos va a probar. Para ver la estación del fruto es necesario los procesos. A José le dolió. ¿Qué piensan ustedes? No, mejor, ¿a usted le duele? A mí me duele mucho, amado hermano, porque dice allí que sus pies, ¿cómo estaban? Con grillos. Eso significa la quietud. Cuando usted no puede avanzar. Y íbamos tan rápido, como decía en Isaías 40:31, que ya deja de correr y ahora empiezas a caminar con el Señor. ¿Usted sabía que Él quiere caminar con usted y no correr? Enoc caminó con Dios y fue arrebatado. Amado hermano, vamos tan rápido a veces y el Señor lo que hace es: venga para acá, y nos deja en quietud. Dice Isaías 30:15: porque en la quietud y en el reposo Él nos dará salvación. Pero ellos no quisieron, termina diciendo. Tenga cuidado, hermano. ¿Por qué está en quietud? ¿Qué está moldeando de su carácter? ¿Qué está sacando de su corazón, amado hermano? Pero lo bueno es la estación del fruto. Capítulo 41. Capítulo 40, viene José, revela los dos sueños al copero, ¿se acuerda? Y al panadero. Sobrenaturalmente todo lo que las manos de José toca es bendecido. En él está el Espíritu de Dios. Y esa es la buena noticia. En la estación de la espera, si Dios está con nosotros, todo va a estar bien. ¿Cuántos dicen amén? Revela los sueños y le dice a uno le van a quitar la cabeza y al otro lo van a restituir. Cuando usted esté con Faraón, acuérdese de mí. Inicia capítulo 41 de Génesis. Faraón, pasan 2 años y no se acuerdan de José. Pero Faraón tiene un sueño y solo hay una persona quien puede revelar ese sueño. ¿Y quién es? José. José. Amado hermano, qué bendición
Porque si usted supera el proceso de Dios, solo y solo usted va a poder cumplir ese propósito, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Tiempo del cumplimiento. Vamos a la diapositiva, por favor, de José. Usted lee Génesis capítulo 41 y dice el versículo 14, la estación de la siega. Faraón manda a llamar a José. Y quizás en esta mañana, qué emoción, imagínese, vino el cumplimiento. José, lo mandan a llamar. Ya se terminó este proceso. Y dice que él tenía una gran barba. Entonces envió a llamar a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. En un día era un preso. En un día, amado hermano, estaba privado de la libertad. Pero el siguiente día, el gobernador de Egipto, de la potencia mundial. En un solo día Dios puede cambiar nuestras temporadas. En un solo día te puede sanar. En un solo día te puede libertar. En un solo día te puede dar el fruto. Solo basta un día, cuando Dios quiera. Quizás hoy es el día. Prontamente, decía en Ezequiel 12, cumpliré mis palabras. Yo mismo lo haré. ¿Lo puedes creer? Capítulo 51, capítulo 50 de Génesis, versículo 20. Muere Jacob y viene el proceso. Ya había recogido el fruto, pero usted debe permanecer en el fruto. ¿Cuántos dicen amén? Los hermanos tuvieron miedo cuando murió Jacob y dijeron: este nos va a matar, este no nos ha perdonado. Pero dice allí que José lloró y dijo: no, era necesario los procesos, el tiempo del quebrantamiento, el tiempo de la espera. ¿Para qué? Para ver un fruto y guarde a mucho pueblo, mantener con vida a mucho pueblo. ¿Son necesarios los procesos? Pero Dios lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Y termino con David. ¿Usted qué cree? ¿David estuvo en estas tres estaciones? ¿En cuál estación está usted, amado hermano? Pero ¿cómo lo va a superar? José tuvo paciencia, Abraham tuvo fe y David, ¿qué tuvo? Perseverancia en estos tres procesos. Recuerde, la estación de la siembra es cuando el quebrantamiento, cuando se nos da esa palabra. David, primer libro de Samuel, capítulo 16, siendo, amado hermano, desechado por su padre, lo tenían en poco sus hermanos. El Salmo 51:5, en maldad y en pecado fue hecho. No lo podían ver. Su madre nunca es nombrada, solo hasta el capítulo 24, cuando está allá en la cueva de Adulán, que manda a cuidar a su padre y a su madre, o sea, una mamá ausente. ¿Quién tenía el cuidado de este hombre llamado David? Sin embargo, el Salmo capítulo 8, el versículo 4, David, deleitándose en la creación, dice: ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él? Y el hijo del hombre para que le visites. Dice el Salmo 77 que detrás del rebaño Dios lo manda a llamar a David. Hay algo en él especial, como hay algo en especial en ti y en mí. ¿Cuántos dicen amén? Pero allí en el primer libro de Samuel, el capítulo 16, cuando Samuel llega a esa casa a ungir al nuevo rey, porque el otro rey no obedeció y fue desechado, dijo: no nos sentaremos a la mesa hasta que llegue el ungido de Dios, hasta que llegue el joven o el hombre conforme al corazón del Señor. Públicamente, amado hermano, en medio de sus hermanos, es ungido David. Se le da una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que sería ungido y que sería el rey de la nación, del pueblo de Dios. Tremendo, ¿no le parece? En público se le hizo a este joven. Ahora la pregunta es: él sale y al otro día es rey. ¿Qué piensan ustedes? Al otro día le tocó ir a trabajar como si nada. Le tocó ir a ser fiel en la obligación que tenía en ese momento, que era ser pastor de ovejas, amado hermano. Pero mire qué tremendo. Capítulo 16, segunda perícopa. Saúl, en la casa del rey, lo mandan a llamar. Necesitamos un músico. ¿Y qué pudo? Un salmista, un ungido. ¿Qué pensaría David? La palabra se va a cumplir. La palabra se está cumpliendo. Ya estoy más cerca al trono. Llega, amado hermano, yo me imagino tocando ese do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tremendo la unción. Saúl recibe el consuelo. David dijo:
se está manifestando la palabra. Capítulo 17, viene Goliat. ¿Y qué hace David? Cae el gigante. Y viene el dicho, ¿no? Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Viene el aplauso, el reconocimiento, la fama. ¿Qué pensaría David? El Señor lo está cumpliendo. Está creciendo, ¿cierto? Esa semilla. Capítulo 17, se casa con la hija de Saúl. Cada vez está más cerca al trono. Cuando usted va corriendo, ¿qué decimos? Dios lo está cumpliendo, Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Pero ¿qué pasó en el capítulo 18, capítulo 19? Saúl quiere matar a David. Y viene el quebrantamiento para el hombre de Dios. Todos vamos a ser quebrados, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Su papá, ¿por qué le decía papá a Saúl, al rey? Su papá lo quería matar. Tuvo que salir huyendo. Capítulo 21, David huye a la cueva de Adulam. Y no era el rey del pueblo de Dios, sino era el rey de los desanimados, de los peores. 400 allá en la cueva de Adulam. Los enfermos, los mancos, los tuertos. Imagínense ese ejército. ¿Sabe cómo lo hace Dios en la estación de la espera? Él va a ir acomodando, amado hermano, a las personas, los procesos, los lugares, para que usted un día, con lo más vil y menospreciado, pueda avergonzar a los sabios. ¿Cuántos dicen amén? Le quiero contar una experiencia. El Señor nos dio una visión de hacer un podcast. Se llama Inspirados, igual que el nombre de nuestro segundo libro, que gracias al Señor lo estamos escribiendo. Y entonces yo quería invitar, amado hermano, a las personas pues que uno sabe que más siguen y demás, que tengo ahí en mis redes sociales. Entonces yo les escribí, les conté el proyecto, lo hice diligentemente bien. ¿Y sabe qué pasó, amado hermano? Nos dejaron todos en visto. Y el que contestó dijo, bueno, ahí miro a ver qué hago. Y yo dije, pero ¿dónde está el cumplimiento de los sueños, de las visiones de Dios? David salió huyendo a un desierto, amado hermano, siendo el rey en un desierto con nada, con serpientes, amado hermano, con alacranes. ¿Dónde está la promesa del Señor? Haciéndose el loquito allá con el rey Aquis. ¿Dónde está la promesa de Dios? Sin embargo, no tenga en poco lo que Dios está usando para bendecirlo. ¿Cuántos dicen amén? Queremos la gloria, pero es un proceso. ¿Se acuerdan lo que decía en 2 de Timoteo? 2 de Timoteo 2:6. Debe trabajar primero para verse un fruto. Y eso estaba haciendo en David. Le envió 400, quizás no los más aprobados, quizás no lo más apto, pero con esos Dios iba a traer una gran victoria. A esos iba a usar como mata gigantes. Esos iban a ser sus valientes mucho más adelante. ¿Sabe? Estas personas no nos contestaron, pero los pequeñuelos de Dios, el Señor cambió mi mentalidad. Y ahora descubrimos que vamos a hacer el podcast con los pastores de iglesias pequeñas. Amado hermano, vamos a honrar esos ministerios. Y entendí Lamentaciones 4:4. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los dé. ¿Sabe quiénes son los pequeñuelos de Dios? Los pastores. Porque no hay honra en el cuerpo de Cristo. Pero qué hermoso que el Señor nos use para honrar esos ministerios. Y sé que eso va a producir un fruto. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hablé con un pastor y se animó tanto, fue a mi casa, amado hermano, vino un fuego en él. Dijo, no pastor, si usted va a venir a mi iglesia, yo quiero adornar, espérenme un segundo, vamos a meternos en ayuno, vamos. Vi el respaldo del Señor, hermano. Amado hermano, con lo que tú tienes Dios te va a usar y te va a levantar. No tengas en poco los pequeños inicios. ¿Cuántos dicen amén? Mire David allí, el proceso de espera. Sin embargo, qué emocionante debió ser. Aunque el capítulo 2 del segundo libro de Samuel, capítulo 1, dice que Saúl murió como si no hubiese sido ungido. En un solo día. Mire qué tremendo, porque en la estación de la espera, me lo iba a saltar, dice el capítulo 24, el versículo 6, que David se está escondiendo en una cueva y Saúl se metió a hacer sus necesidades. Es el hebreo que está ahí. Y entonces a David se le dijo, mátelo, este es su momento. Si usted lo mata hoy, usted ya va a poder ser el rey. Pero David, ¿qué dijo? Que el Señor me guarde
de tocar al ungido de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? En el tiempo de espera usted no se afane, no lo haga, porque si David lo hubiera matado ahí, quizás él no hubiera tomado el reino. ¿El que hizo? Esperó en el Señor. Si Dios me lo prometió, no tengo que hacer trampas. Si Dios me lo prometió, no tengo que tomar atajos. Dios lo va a cumplir. En quietud y en reposo nos dará la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. David, Saúl murió. Vino el tiempo en un solo día. Saúl se suicidó. David no tuvo que untar sus manos de sangre con el ungido de Dios. Capítulo 5 de Segunda de Samuel. David es coronado rey. Amado hermano, Dios lo va a cumplir. No se desespere. Dios lo va a cumplir. Tenga fe, paciencia y sea diligente. Quiero terminar con Ezequiel capítulo 12. Lo vamos a leer otra vez. Leámoslo juntos, por favor. La siguiente, por favor. Esa es mi conclusión. Ezequiel 12, 22, 25. Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice: se van prolongando los días y desaparecerá toda la visión? Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré cesar este refrán y no repartirás más este refrán en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor.